Bien, primero que nada hay que tener en cuenta que no se puede agotar en una charla un tema tan vasto como es el tema de la educación de la voluntad, ¿no? Eso es lo primero que uno tiene que entender, ¿no? Pero uno puede dar como un puntapié inicial para salir de cierta inercia, ¿no? O para salir de esa confianza negativa, ¿no? A veces podemos llegar a ser un poco confianzudos, quizás, con nuestros hijos, ¿no? Podemos llegar a pensar, bueno, pero mi hijo es bueno, y puede ser ciertamente, ¿no? No estamos diciendo que no, pero podemos llegar a perder de vista que ciertamente hace falta que mi hijo forme su voluntad, ¿no? Nuestros niños y nuestros jóvenes. Justo se da esta escuela para padres en una etapa final, ¿no? La etapa final del año, que además de ser viernes y ser tarde, digamos, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Estamos en esta etapa del año a veces un poco cansados, ¿sí? Quizá alguno puede estar un poco reventado, se puede usar hasta ese término, digamos, ¿no? Porque tanto trabajo. Pero es así, digamos, ¿no? El que quiere comer tiene que laburar, ¿no? El que quiere aprobar tiene que estudiar. Requiere eso. Por eso, por más que estemos así, tenemos que seguir adelante. Es una realidad si realmente queremos cumplir con los objetivos que nos proponemos, ¿no? Sobre todo con los objetivos eh, que un papá tiene que tener. Bien, el padre dijo que yo no iba a hacer ninguna pregunta, pero es mentira. Yo voy a hacer alguna pregunta, pero no voy a señalar, quédense tranquilos, eso está bien. Y vamos a hacer alguna pregunta más general. ¿Ustedes conocen a los amigos de sus hijos? ¿Conocen? ¿Es importante conocer a los amigos de un hijo? Es muy importante, ¿no? Es crucial conocer a los amigos del hijo. Más si yo sé que mi hijo se va a la casa del amigo, del amiguito, si es un chico de primaria, si, y conocer todo lo que tiene que ver con el amigo de mi hijo. Entonces, esa es una realidad. Nosotros, sí, muchas veces nos asesoramos antes de mandar a nuestro hijo a la casa de un compañero. ¿Quién es? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Son cosas básicas que un papá o una mamá hace. ¿Sí? Ahora yo les pregunto otra cosa. ¿Ustedes conocen a los enemigos de su hijo? Esa es un poco más difícil, ¿no? De hecho uno podría llegar a pensar, ¿tiene enemigos mi hijo? No, padre, ¿cómo va a tener enemigos mi hijo? ¿Sí? Y en realidad sí, todos tenemos enemigos, ¿no? Eso es lo que dicen los santos, ¿no? Ahora, si es importante conocer a los amigos, ¿será importante conocer al enemigo? Es muy importante, es más importante por ahí, ¿no? Pensemos en un San Martín, ¿no? Cruzó los Andes, con todo lo que eso implica, los cruzó, ¿no? Con todos los pertrechos, ¿no? La comida, piensen en aquella época, ¿no? Y del otro lado tuvo que librar una batalla y la ganó. Si él no conocía con quién se tenía que enfrentar, ¿cómo iba a ganar? Por eso fíjense qué importante que es que nosotros conozcamos, ¿no? Realmente al enemigo. Los enemigos o el enemigo, ¿no? De nuestro hijo. Y nosotros sabemos que es el mundo, en primer lugar, el demonio y la carne. Eso es lo que nos dice, ¿no? Los santos. El mundo, el demonio y la carne son los enemigos del alma. Por lo tanto, ¿sí? Si son nuestros enemigos, son los enemigos también de mi hijo. Y eso es algo muy importante entonces, ubicarme y saber que el mundo, ¿sí? Va a querer atrapar a mi hijo. Que el demonio va a usar al mundo y que también va a usar a la carne para atrapar a mi hijo. Y cuando hablamos de carne, ¿de qué hablamos? Y hablamos, por ejemplo, ¿sí? De que después del pecado original, y no podemos no mencionarlo, al pecado original, en nosotros quedó un gran desorden. En la humanidad quedó un gran desorden. Entre nuestra inteligencia y nuestra voluntad, porque nuestra inteligencia puede iluminar desde su ignorancia a veces, conociendo algunas cosas, pero puede iluminar con la verdad en algo a la voluntad, pero la voluntad, si la voluntad no es firme, puede no elegir lo que le presenta la inteligencia. Miren, un ejemplo basta para esto, ¿sí?
No sé si alguno de los que estamos acá no nos despertamos con la alarma del celular. Creo que casi todos usamos eso, ¿sí o no? Y tiene opciones. ¿Cuál es? Una de ellas es decir, bueno, ¿cada cuánto crees que suene la alarma? Cada 5 minutos. Sí. Y es muy probable que apretemos el botoncito y digamos 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Aunque nosotros habíamos visto quizá con nuestra inteligencia que eso no lo teníamos que hacer, que nos teníamos que levantar temprano de una porque teníamos que hacer muchas cosas en el día. Bien, la voluntad entonces, fíjense, herida, culpa del pecado original. La inteligencia muchas veces obstruida, oscurecida, culpa del pecado original. Las pasiones totalmente desordenadas, van tironeando para un lado, para el otro. Bien, esto que nos pasa a nosotros, les pasa a nuestros hijos. Lo mismo. Es lo mismo que le pasa a nuestros hijos. Y por eso es tan importante entonces forjar su voluntad, conocer a estos enemigos, ¿no? Muchas veces estos enemigos se presentan de una sola forma, a veces los englobamos como para simplificar con la terminología de el espíritu mundano. Bien, ¿y quién es el mundano? Y es justamente aquel que de alguna manera se deja llevar por estas tres realidades que son el mundo, el demonio y la carne. ¿Sí? Bien, tenemos entonces la causa, ¿sí? El pecado original. Y en las consecuencias nosotros vemos la herida. Yo no hace falta apagar ahora la luz, yo simplemente voy a poner unas placas como para hacer un poco más entretenido, si es que se hace un poco más entretenido. Este, para hablar algunas cosas que del mundo, esto que decíamos recién, y que pueden llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nosotros vivimos inmersos en un mundo en el cual, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que busca el hombre moderno? ¿Cuál es la situación actual del hombre moderno? Lo que busca es gozar, lo que busca es el placer, ¿no? Entonces, fíjense, lo busca, ¿sí? Y lo busca a veces de manera muy animal, ¿no? Sin pensar. Y el mundo, ¿sí? Aprovecha para presentar, ¿no? Un montón de tentaciones que tienen que ver con eso. Entonces, por ejemplo, la lujosidad de los autos, ¿sí? Y las cosas que dicen las publicidades, porque las publicidades van de la mano con el mundo, con el demonio, con lo que sentimos, con nuestra carne, bien. ¿No? Ahí, por ejemplo, dice combinando gran estilo y velocidad para hombres de verdad. O sea que si no tenemos una Ferrari, no somos hombres de verdad. Eso ya es lo primero que nos dice. Es un insulto para nosotros porque, no sé. Pero así, y las marcas de más estilo, ¿no? Que lo que van mostrando y lo que van pretendiendo es que nuestros hijos, nosotros por supuesto, pero nuestros hijos vayan forjando una imagen de lo que ellos también tienen que ser. ¿Sí? De lo que el mundo quiere que sean. ¿Sí? Esas son las zapatillas más caras del mundo. Bueno, y muchas veces está esa avidez y esa codicia y ese querer tener y ese querer amontonar un montón de cosas. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el mundo, cuando éramos chicos, por lo menos a mí me lo habían dicho esto, ¿no? ¿En qué tipo de cultura vivimos? Vivimos en la cultura del tener sobre la cultura del ser. Y vos vas a ser según lo que tengas. Sí, bueno, habrá que explicar mucho eso, pero digo, con respecto a lo material, nosotros sabemos que eso no es así. Sin embargo, muchas veces podemos llegar a colaborar con esto. ¿Sí? Muchas veces podemos colaborar con esto. ¿Sí? Y la felicidad, y claro, la felicidad se alcanza con todas estas cosas. Pero se alcanza con todas estas cosas la felicidad. Ustedes que ya son grandes, ustedes que ya saben cómo es la cosa y cómo es la vida, ustedes saben que eso no es así, que no es verdad, que es un engaño, que es una gran mentira. ¿De quién? Por supuesto, del demonio, del mundo, de la carne, los enemigos de mi hijo. Pareciera ser que si no hay cerveza, no hay amigos, ¿no? Y todo el tiempo te están batallando con eso. El alcohol y la amistad y el alcohol. El encuentro tiene que ver con eso, ¿sí? Eso es lo que van consumiendo nuestros hijos, ¿sí? ¿Y quiénes son los que presentan esto? Y los de moda, los que están de moda, los que están de turno, los famosos, los que, los que no le importa, digamos, si comes o no comes papas fritas, Lays. No es eso lo que le importa. Se está llenando el bolsillo con una publicidad, ¿sí? Entonces,
¿no? Pensamos, ¿no? Este es el mundo en el cual viven nuestros hijos. Por otro lado está la gula, ¿no? Como otro de los grandes atractivos. ¿Sí? Fíjense, no se lee muy bien el de la izquierda, pero dice, el acto individualista más delicioso del mundo. Así te lo presentan, claro, porque se va forjando, ¿no? Esa cultura y ese pensamiento egoísta. Bien. Y después un montón de frases que aparecen siempre, que yo las califico como estúpidas, ¿no? Porque la verdad que son estúpidas muchas veces, ¿no? Mi vida, mis reglas. La vida es vivir el momento, hacer de esto lo mejor posible, sin saber, ¿no? qué me va a pasar después. Hay que explicar mucho todas estas cosas si realmente uno las quiere entender bien. Entonces uno dice, son cosas estúpidas, pues si se puede entender mal hay que tener mucho cuidado. El tiempo vivido, el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido, dice un psicólogo de moda. ¿Sí? El disfrute, el goce, el placer. Estamos hechos para eso. Y así sucesivamente, ¿no? Vive la aventura de vivir tu vida como tú quieras, ¿sí? Hay que hacer lo que a cada uno se le canta, en definitiva, hablando mal y pronto, hace lo que sientas. Y nosotros sabemos que por este camino vamos muy mal, muy mal. Y es de experiencia personal que las veces que nosotros hicimos lo que sentimos, no fue como la mona. ¿Sí? Cuando eso justamente no iba de la mano de Dios. Hoy se vive y se enseña de esta forma, ¿no? Fíjense lo que decía Alexis Carrel, un converso, ¿no? Era médico. Él dice, la generación actual aspira a una vida de fin de semana. Es así. Sí, de hecho, pensémoslo por un momento. Hoy es viernes. Si nosotros llegamos a hacer el domingo a la tarde esto, no viene nadie. Pero es viernes. Entonces el viernes como que levanta un poquito. El domingo a la tarde viene la depre. ¿Sí? Y ojalá el fin de semana tuviera 1 o 2 días más, al menos. A un perpetuo weekend con el máximo de placer y el mínimo de esfuerzo. El mínimo de esfuerzo, el máximo de placer. Se vive y se enseña de esta forma. Se vive y se enseña de esta forma. Todo con la ley del menor esfuerzo, sin sacrificio, sin trabajo, sin estudio, sin atención, sin lectura, sin fidelidad, con mentiras, con engaños. ¿No? Entonces nos ponemos a pensar, pero esto es lo que yo quiero dejarle a mi hijo, ¿realmente? Sabemos que si nosotros queremos que nuestros hijos sean verdaderamente felices, que experimenten la verdadera alegría de vivir, deben ser disciplinados. Sí, ya empezamos a hablar de una palabra que a veces en el mundo moderno puede ser un poco desconocida, disciplina. ¿Y el mundo qué le dice a mi hijo? El mundo le dice a mi hijo, mira, la vida es corta, ¿no? Tenés que aprovecharla, tenés que gozar, ¿no? Que no hay que sacrificarse inútilmente, no seas tonto. Eso todo el tiempo, ¿no? Las publicidades machacan con eso. Bien, el panorama puede llegar a ser entonces un poco desalentador, un poco pesimista para nuestros niños, para nuestros jóvenes, sí, pero qué importante que es que nosotros observemos la realidad. Qué importante que es que nosotros descubramos, ¿no? ¿Dónde están los problemas? Porque si no, muchas veces sabemos que es por falta de compromiso, un miedo tan grande al compromiso, ¿no? Miedo, por ejemplo, a lo que es el matrimonio, ¿no? Sí, esas dos palabras terroríficas, para siempre, ¿no? Y la juventud lo vive de esa manera, como algo, ¿cómo va a ser para siempre? Bien, los matrimonios que esperan a veces para tener hijos, ¿no? ¿Y por qué? Y hay que acomodarse primero. ¿Y pero qué es lo que hay que acomodar? O sea, lo que hay que hacer es muchas veces, ¿no? Lo que se lee detrás de ese acomodarse es pasarla bien, ¿sí? Pero sin sacrificio tampoco uno es feliz y uno tiene que tenerlo eso muy en cuenta. ¿Y por qué se espera para tener hijos? Y porque los hijos, ¿qué implican? Sacrificio. Si un hijo no implica sacrificio, entonces no hay amor por él. En definitiva, tiene que ver con eso, ¿no? Los mismos divorcios que se presentan hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Y porque se busca la salida fácil, porque uno no quiere afrontar o enfrentar dificultades, ¿no? Se busca la propia comodidad. Vivimos en un mundo que es muy egoísta. ¿Sí? Sacrificio, otra palabra
que quedó en desuso. Y así en todos los ámbitos de la vida que uno se lo ponga a pensar. Y entonces pensemos un poco más en el ámbito del orden afectivo. Muchas veces se los inicia a los niños, ya de pequeños, en esa pereza que les hace tanto daño, ¿no? En la falta de sacrificio, porque la pereza es eso, la falta de abnegación. No, no se les pide nada, no se les exige nada. No, pobrecito, ¿cómo le vas a pedir tal o cual cosa? Porque son chicos, decimos. Son chicos todavía para ciertas cosas. Y así crecen. ¿Y cómo crecen? Y crecen muchas veces entre algodones, ¿no? Y nosotros, como papás, muchas veces podemos ir cediendo. Vamos cediendo, vamos como, ¿no? Somos como un elástico vencido, digamos, ¿no? Vamos cediendo frente a estas cosas. ¿Sí? Y es algo preocupante, ¿no? Muchas veces nuestros niños y nuestros jóvenes viven mundanamente. Y volvamos otra vez. ¿Qué significa ser mundano? Volvamos al principio. Es ponerse debajo del ala del enemigo, ser mundano. ¿Y qué es ser mundano? Muchas veces son muy pequeñitos y ya manejan dinero. O nosotros lo vemos, tienen un celular. ¿Sí? Y tienen un celular y la abuela se lo regaló, en el mejor de los casos, por ahí se los compré yo. ¿Sí? Y se mete el mundo ahí. ¿Sí? Y eso seduce la carne de mi hijo, y eso lo vence. ¿Cómo hace para luchar mi hijo contra tantas tentaciones? Y entonces, fijémonos, porque a veces nosotros podemos llegar a ser, ¿sí? Y puede sonar muy duro esto que voy a decir, nosotros podemos llegar a ser los enemigos de nuestros hijos. Y si yo le regalo el celular, yo estoy metiendo el mundo en su vida. Lo tiene a un clic. Qué cuidado que tenemos que tener con estas cosas, ¿no? Y a veces son más graves de lo que pensamos. ¿Sí? Tenemos a veces miedo, ¿no? Y el miedo no nos ayuda a la hora de educar. Y por eso cedemos. Bien. Tenemos entonces que pensar y repensar. ¿Para qué? Para que la vida de mi hijo no sea simplemente una vida placentera de gozar de las relaciones afectivas ya desde chicos. Relaciones personales simplemente ¿para qué? Para gozar, ¿no? Para no sacrificarse. Entonces podemos tener pequeños, grandes egoístas en casa, cuando en realidad debemos procurar que nuestros niños y nuestros jóvenes aprendan el verdadero valor del amor sacrificado. ¿Y qué es el verdadero valor del amor sacrificado? Y que no sea un amor de concupiscencia. La concupiscencia justamente es ceder frente a esos deseos, a esos placeres que se presentan alrededor. Es un amor trunco, es un amor egoísta, el amor de concupiscencia. Y nosotros tenemos que buscar otro tipo de amor que se llama amor de benevolencia. ¿El amor de benevolencia qué es? Es el amor que busca el bien del otro. Y yo tengo que enseñarle a mi hijo eso. ¿Sí? Enseñarle a ser generoso. Primero el otro, después yo. Y eso genera un amor que se llama amor de amistad. ¿Cuándo? Cuando el amor de benevolencia es mutuo. Que es lo que se tiene que dar entre ustedes, los papás, en el matrimonio, ¿no? Verdadero amor de amistad. Que el esposo busque el bien del esposo, que el esposo busque el bien del esposo y que el hijo vea ese sacrificio, ese amor sacrificado. Que lo vea. Bien. Cuando el amor es de concupiscencia, cuando el amor es desordenado, lo que se busca que es una satisfacción personal y egoísta. Y eso no satisface. Y como no satisface, se va buscando y se sigue buscando egoístamente, ¿no? Por gustos, por lo que siento. Y me voy moviendo más de manera animal, más bestial que racional. Aflora mucho más mi parte animal. ¿Y qué pasa después? Y ahí sí después aparecen ¿quiénes? Los enemigos del trabajo de la voluntad. El desánimo, la tristeza, el cansancio, los vicios, las malas compañías, el mal ambiente, los propios gustos, la idea de que yo voy a ser feliz si hago lo que quiero, ¿no? Lo que siento y así sucesivamente, ¿no? Y por eso fíjense qué importante que es educar, ¿no? La voluntad, educarla en el verdadero amor.
¿Cómo enseño esto? ¿Cómo hago, padre, para enseñar esto? Miren, la ejemplaridad es el factor supremo de la educación. El ejemplo. Eso es lo primero. Y es lo que tiene que estar. Y si no está el ejemplo, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? En el sistema educativo de San Juan Bosco, que está plasmado ese sistema educativo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo y es el gran ejemplo para todos, tiene capital importancia el gran medio pedagógico del ejemplo. El ejemplo tiene mayor eficacia que la palabra, claro, claro que sí. ¿Cuántas veces ustedes se gastan en decirles a sus hijos cómo tienen que hacer las cosas? ¿Cuántas veces lo tienen que repetir eso? Un millón de veces. Y van a tener que seguir haciéndolo. Es así, esa es la vida del papá, del docente, ¿no? Del maestro. Repetir, repetir, repetir. Y no cansarnos de repetir. Sin embargo, nosotros sabemos esto. La palabra que hace, aclara, avisa, persuade, en el mejor de los casos, estimula, pero puede llegar a quedar encerrada en la esfera de qué? De la razón. Puede llegar a quedar encerrada en un plano meramente teórico, inoperante, si no es apoyada, ¿no?, con el buen ejemplo. Por eso es fundamental el buen ejemplo. ¿Cómo puedo pretender que mi hijo me preste atención si yo no le presto atención? Vamos a ver un video que tengo por acá. Muy interesante, digo, ¿no? Es un poco así a veces, ¿no? Y no solo con nuestros niños. Yo ahora estamos hablando de nuestros niños y de nuestros jóvenes, sus hijos. Pero pasa en las relaciones del mundo moderno esto. No sé ni quién está al lado porque estoy enfrascado con el teléfono. Y a mis hijos yo tengo que, justamente, ¿no? Yo tengo que, si yo quiero que me preste atención, yo tengo que prestarle atención. Es el ABC. Si yo no le enseño eso, ¿sí?, ¿a quién le va a prestar atención? Te llaman del colegio porque no presta atención en clase, pero vos no le prestás atención a tu hijo en tu casa. ¿Cómo pretendés vos? Después te enojás encima por ahí con tu hijo porque no presta atención. Pero primero uno, ¿no? Hay que mirarse en esto, digamos, ¿no? Hay que reflexionar acerca de estas cosas. En cambio, cuando el hijo, cuando el educando ve, ¿no?, que su mamá, su papá, no solamente enseña, sino que realiza, siente entonces una fuerza que presiona de algún modo su voluntad a decidirse por el bien, a imitar esa misma virtud, a buscar la virtud. Y por eso nosotros, con el ejemplo, les vamos dando motivos a nuestros hijos para buscar la virtud. Sin sacrificio no se va a dar. Vos tenés que sacrificar tu tiempo con tu hijo. Lo tenés que sacrificar. ¿Sí? Muchos de ustedes ya me conocen porque hemos hablado personalmente, hemos hecho entrevistas y demás. Y a veces uno les pregunta, ¿no? Y sobre todo al papá, al varón, ¿jugás con tu hijo? ¿Jugás? No es simplemente estar un rato ahí al lado. ¿Jugás? ¿Cómo pretendés después que tu hijo tome en serio, digamos, las cosas que le decís si vos no estás con él? Si vos no compartís sus gustos, ¿sí?, las recreaciones, lo que a él le importa. En el tiempo de educación, el niño tiene una sensibilidad extraordinaria para imitar lo que ve hacer.
Hasta se ve no solamente en un colegio, digamos, ¿no? Se ve en la familia, se ve en todo estrato social, eso es así. Niños y no tan niños buscan imitar a veces la voz, la manera de hablar, los ademanes, el modo de caminar en las personas que ejercen algún ascendiente sobre ellos, sobre todo cuando se estableció una corriente de simpatía. Si no es el papá, va a ser otro. ¿Quién va a ocupar tu lugar? Alguien va a ocupar tu lugar, ¿eh? Eso se da, porque los chicos van buscando un modelo que imitar. Desde chiquitos, va a ser el que canta cumbia, va a ser el rockero, va a ser el futbolista, y por eso todos se quieren cortar el pelo así y hacerse los tatuajes de Messi, qué sé yo. O sea, ese es su modelo, pero ese tiene que ser su modelo. Don Bosco mismo dice, él daba ejemplo, ¿no? Este santo, que es un santo para nosotros muy importante en la educación de sus hijos. Él daba ejemplo de acción y de vida virtuosa, ¿no? Era el modelo vivo de las virtudes que buscaba inculcar en los chicos. Fíjense, ser modelos vivos, ustedes, ser modelo vivo de lo que yo le quiero inculcar a mi hijo, ¿sí? De todas las virtudes que yo quiero que mi hijo tenga. Siempre detrás de un gran hombre se dice que ha habido una gran mujer, y es una verdad bastante cierta. Detrás de Don Bosco, sí, además de la Santísima Virgen María, por supuesto, digamos, estaba su mamá, mamá Margarita, quizá alguno de ustedes hayan escuchado alguna vez. Mamá Margarita le dijo a Don Bosco en su lecho de muerte, la enseñanza más eficaz es hacer lo que se manda a los demás. La enseñanza más eficaz es hacer lo que se manda a los demás. Y se lo estaba diciendo a San Juan Bosco, ni más ni menos. Bien, si ustedes quieren que sus hijos los obedezcan, habrá que arremangarse. No queda otra, digamos, ¿no? Yo creo que mi hijo me haga caso. Y bueno, arremangate, vas a tener que estar con él. Vas a tener que pasar tiempo con él, vas a tener que mostrarle que te importa. Vas a tener que vos también encarnar las virtudes, porque si no, nadie da lo que no tiene. Eso es una realidad, es un principio. La obediencia va a ser un factor clave en la fuerza de voluntad y por ende en la enseñanza de las virtudes. Sí. Si no van a ser obedientes a sus padres, ¿a quién van a ser obedientes? A nadie. Sí. Bien, decíamos entonces que vivimos en un mundo que es bastante, la parte mala del mundo, digamos, ¿no? Es bastante mala para nuestros hijos. Es un mundo que no les exige, ¿no? No se pide esfuerzo en nada o en casi nada, ¿sí? De hecho, los que son docentes lo saben. Lo que se busca siempre en el ambiente, por ejemplo, escolar es bajar el nivel de exigencia, tirar siempre para abajo, ¿sí? En nuestra querida Argentina, eso es una constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la ley del menor esfuerzo. No hay que exigir, a ver si se enojan todavía. Si yo exijo, se va a enojar. Y papá y mamá piensan igual. No es solamente hablar del colegio esto. Sí, si yo le pido, si yo le exijo, se me va a enojar y después hay que aguantar los berrinches, los pataleos, que le pegue a las puertas. El esfuerzo entonces en la voluntad es clave. Es parte de la voluntad el esfuerzo. ¿Y qué es el esfuerzo? Fíjense, yo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, porque lo busqué, vamos a ver si esto muta también en el tiempo, ¿no? Porque es otra de las palabras en desuso, esfuerzo. Empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Hay algo que es contrario, que yo tengo que vencer. La segunda definición dice, empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Esa calza más linda todavía. Porque es eso lo que uno quiere enseñarle a los hijos. Cuando nosotros ponemos un título como la educación de la voluntad de los hijos, sí, es enorme el título, hay muchas cosas para hablar. Pero es eso, yo quiero que mi hijo se esfuerce y que venza dificultades. Todas las dificultades que se presentan en el mundo actual, ¿sí? Por eso será preciso darnos cuenta lo peligroso de no pedir ningún esfuerzo a nuestros hijos. Es peligrosísimo. A cada uno será de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición, pero hay que pedir esfuerzo.
¿Cómo no vamos a pedirle esfuerzo a nuestros hijos? Hay un sacerdote, el padre Carlos Lojoya, que era amigo de nuestro fundador, del padre Carlos Miguel Huela, que él decía esto. Y él trataba mucho con los jóvenes, formó muchos jóvenes. A un joven se le pide mucho y da más. Si se le pide poco, no da nada. Es una gran verdad. Si ustedes no le exigen a sus hijos, van a criar plantas. Sus hijos no van a dar. Pero si ustedes le exigen a sus hijos van a dar y van a dar mucho más. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Es difícil educar la voluntad? Sí, es difícil educar la voluntad. Es bastante difícil educar la voluntad. Pero fíjense, yo tengo dos videitos, uno muy cortito. Piensen en las dificultades. Piense cada uno en sus hijos y dicen, uy, ¿cómo voy a hacer con este, el tercero, el cuarto, que me saca canas verdes y que tiene esta dificultad o que tiene este problema? O padre, tiene esto, hay una discapacidad, esto, el otro. Les voy a mostrar un videito que es impresionante. Está espectacular. Impresionante. Pero les voy a mostrar otro más, que también es más conocido, este hombre, porque da charlas por todos lados. Un extracto es, un pedacito. Going to school and stuff, a lot of people put me down, you know what I mean? Like, people tease each other. I mean, people come up and say, hey, you're fat, 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 you know, you like, lose some weight, and you're like, you go home and you look at yourself in the mirror and go, I'm fat, right? And the fear that we have is that we're going to be alone, that we're not good enough, and you know, we have to change ourselves. And you know, so many people put me down and say, Nick, you look too weird, and no one's really your friend, and you can't do this and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs. I need arms and legs. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure, that I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. And it was so hard, man. I thought to myself, I can't go on the soccer field like everybody else, and I can't ride my bike, and I can't skateboard, and all these sort of things. And I started getting depressed. And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? And they don't know. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. I tell you, life is interesting. Life's a journey. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. She walks busy streets looking for her next mate. Maybe we'll be the one. 'Cause in her mind there is more. Bueno, impresionante, ¿no? Muy lindo ejemplo para que nosotros nos demos cuenta de que no hay obstáculos que nosotros no podamos superar. Eso nosotros, pero sobre todo para enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Esto.
¿no? Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan fuerza de voluntad. Sí. Por eso es preciso eso, digamos, ¿no? Pedirle más a nuestros hijos, ¿no? El que lleva la peor parte en la formación débil es el mismo hijo, ¿sí? Que si bien goza y se deja llevar de los caprichos, después no va a ser capaz de ningún esfuerzo, de nada grande en la vida, ¿sí? Y frente a las cosas difíciles, y va a bajar los brazos y va a renunciar. Y yo no puedo enseñarle eso a mi hijo. Yo tengo que enseñar a mi hijo que tiene que... Porque el mundo, como vimos, es muy hostil. Es muy hostil. Y la vida es muy dura a veces. Entonces yo tengo que enseñarle a mi hijo que se tiene que levantar una y mil veces, como acabamos de ver. A los niños demasiado felices les faltan las experiencias más útiles de la vida. Es necesario hasta cierto punto que sufran y experimenten los propios errores. Es necesario que ganen las alegrías con el sudor de su frente. ¿Por qué? Porque después se gozan mucho más y forman para toda la vida. Por eso nosotros siempre les insistimos, ¿no? A los papás, mándelo al campamento. Mándelo al campamento. Porque es escuela de virtudes. ¿Por qué? Porque hay sacrificio. Y en casa no, está la tele, la heladera. ¿Cuántas veces le dicen a su hijo, no vayas 10 veces en el día a la heladera? Por ahí no le dicen nada. Y su hijo va y viene de la heladera como, ¿no? Y mira por las dudas, ¿no? Como por ahí nos puede llegar a pasar a nosotros también, ¿no? Digo, pero abrís la heladera a ver, y a los 5 minutos, y volvé a ver si el enano que vive ahí adentro de la heladera por ahí te escondía las cosas, y por ahí ves algo nuevo, no sé. Y en realidad, eso es porque no hay un control, no hay voluntad, no hay fuerza de voluntad, no hay dominio de sí. Pero eso se lo tenemos que enseñar en casa, el dominio de sí. Por ejemplo, a la hora de comer. A la hora de comer, te sentás a comer. No, mamá, ya voy, espera que estoy terminando de... No, a la hora de comer te sentás a comer. Y te sentás a comer, porque estamos comiendo, porque comemos en familia nosotros. Y nada de que no te gusta la cebollita, la comés también la cebollita. ¿Y por qué? Y tengo que educarlo a la voluntad. Sí. Yo en el seminario menor tenía uno que me dejaba de lado la zanahoria. Terminaban de comer, y pasaba media hora y todavía estaba sentado ahí mirando la zanahoria. Y la zanahoria mirándolo a él. Y hoy come todo. Come todo. Y se acuerda y se ríe y me agradece. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A veces por no querer, nosotros, papás, los grandes, por no querer sufrir el ver a nuestros hijos de mal humor, llorando, pataleando, después sufrimos mucho más, ¿eh? Y después nuestros hijos sufren mucho más. Porque no van a saber soportar una dificultad en la vida, un sufrimiento. Y la vida es eso. Bien, son pequeñas, grandes victorias las que nosotros tenemos que tratar de forjar en nuestros hijos con el esfuerzo. Forjan la voluntad para cosas grandes, ¿no? Y el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho, como dice la Escritura. ¿Sí? Si nosotros hacemos que nuestros hijos sean fieles en esas pequeñas cosas, van a poder enfrentar cosas grandes. Los grandes hombres de la humanidad, los que cambiaron el rumbo de la historia, no fueron los que prometieron más placer, sino los que prometieron más sacrificio en la vida. Los más grandes hombres fueron así. Yo recién les hablaba de San Martín. Qué voluntad decidida la de ese hombre. Qué voluntad decidida. Porque recién decíamos, cruzar, nosotros lo vemos desde acá, cruzar los Andes en esa época, con todo lo que significa cruzar los Andes con un ejército en esa época, con todas las cosas para la guerra, con toda la comida, con todos los pertrechos del ejército. Cruzar, pelear y ganar. Eso es una voluntad decidida, ¿no? Y firme. Los hombres grandes prometieron grandes sacrificios. Y los que se sacrificaron con San Martín gozaron con él de la victoria. Gozaron con él de la victoria. En cambio, los de voluntad débil no. Nunca supieron lo que era ser un héroe. Nunca. No se enteraron. ¿En qué tenemos que estar atentos como papás?
tenemos que estar, y esto vamos ya más a lo concreto, digamos, ¿no? Porque a veces hace falta esto, ¿no? Ir más a algunas cosas concretas, ¿sí? Lo primero que dijimos que es el ejemplo, ¿no? El ejemplo, siempre el ejemplo es lo primero. Exigir que si tienen que hacer algo, lo hagan bien, por ejemplo. No solamente que lo hagan bien. No solamente que lo hagan bien significa que la cosa esté linda, sino que terminen lo que empiezan. Porque la falta de voluntad muchas veces, ¿qué hace? En nosotros y en nuestros hijos. Que nosotros empecemos un montón de cosas, que tengamos un montón de iniciativas, pero que no le demos terminativa a nuestras obras. Y en nuestros hijos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces, ¿no? Empezamos a leer un libro y quedó ahí en una parte que más o menos no me gustaba y quedó ahí? Y en nuestros hijos va a pasar lo mismo. Es como pasar esa parte del libro difícil. Y la vida es un poco así. Para llegar al final, para saber cómo termina la historia. Como decía este muchacho, el tema es cómo termina. Ahí está la clave. Porque nosotros queremos educar la voluntad de nuestros hijos para que nuestros hijos lleguen al reino de los cielos. No para otra cosa. No para que sean empresarios exitosos. Buenísimos si lo son. No para que sean grandes deportistas. Buenísimos si lo son. Pero ¿de qué sirve eso si no ganan el cielo? Mi hijo tiene que llegar al reino de los cielos. Y eso lo va a hacer si tiene fuerza de voluntad. ¿Y el reino de los cielos para quién es? Y Jesucristo lo dijo de una manera muy clara. El reino de los cielos es para los violentos. O sea, para los que se hacen violencia, para los que se esfuerzan, para los que se niegan, para los que cargan con las cruces. Si yo no educo a mi hijo para eso, ¿para qué lo educo? Para eso prefiero tener una mascota. Mi hijo tiene que llegar al cielo. Y tengo que darle yo las herramientas que están a mi alcance, con el ejemplo, exigiendo. Tengo que exigir, según su edad, su condición, pero tengo que exigir. No puede ser que yo no le exija. Sí. ¿En qué? En el trabajo, en el estudio, en el deporte, en la piedad. No siendo obsesivos, por supuesto. No hay que enloquecerse con estas cosas. Por eso les digo, sí, pero hay que exigir. Exigir, por ejemplo, la puntualidad y llegar a horario. Si te citaron a tal hora, tenés que llegar a esa hora. Yo soy el que tiene que dar ejemplo con eso. Si yo voy con mi hijo a misa, no puedo llegar 15 minutos tarde. Yo le estoy diciendo a mi hijo que no es tan importante eso. ¿Cuánto respeto a Cristo entonces? Lo mismo pasa si tengo una charla. Tengo que llegar a horario. ¿Por qué? Porque respeto al que va a dar la charla. Porque entiendo que su tiempo también es valioso y precioso. ¿No? El tiempo de ustedes no es hermoso y valioso. A nadie le gusta que lo hagan esperar. Es así. Cumplir con la palabra dada. Si yo doy la palabra, la tengo que cumplir. Mira, vos, mijito, firmaste este reglamento lo tenés que cumplir. Por ejemplo, el del colegio. ¿Sí? Si el reglamento dice que tenés que tener la camisa y la corbata, tenés que tener camisa y corbata. Y si tenés que ir con pantalón largo y zapato, no vayas de short y ojotas. Claro, antes yo tengo que cumplir con mi palabra. Yo soy el modelo. ¿Mm? El correcto trato con los demás, el saludo, la vestimenta, el hablar. Ser respetuosos con los padres, por supuesto. Nunca permitirle a un hijo que a uno le falte respeto, jamás. Con los hermanos, con los amigos. Que sean joviales, que sean alegres, que sean divertidos, por supuesto, pero respetuosos, dignos de los amigos y de las mujeres. Porque acá educamos varones, que sean respetuosos de la mujer. Y ese respeto empieza por casa, respetando a la mamá, a las hermanas, si las tiene. Sí. ¿Y quién? Y bueno, el papá va a tener que mostrar cómo se respeta a la mamá, cómo se respeta a las mujeres, porque el hijo es reflejo del padre. Es así. Un modo cristiano de andar por la calle, de viajar, ¿no? De ceder el lugar. Hoy esto es un poco controvertido, ¿no? Porque si uno como varón le cede el lugar a una mujer y querés ser caballero, te dicen que, ¿quién te pensás que soy? Si somos iguales, ¿no? Te dicen, no, pero, este, no, nosotros no perdamos, ¿no? Las sanas costumbres. Sí, no las perdamos.
no tirar basura, no dar portazos. Ustedes saben que ese dar portazos es algo que indica mucho, ¿no? Atrás de un chico. Hay que sentarse, hay que hablar, hay que decir, no, mira, mijito, sí, las cosas no vienen gratis acá. Vos rompes la puerta, además es una mala educación, además. Y hay que sentarse y hay que hablar. Hay que explicar cómo son las cosas. Claro, pero si vos das portazos, le decís un montón de cosas, pero vos sos el que termina dando portazos. Entonces, y borrás con el codo lo que estás escribiendo. La misma urbanidad al comer, ¿no? Eso también, tenerlo muy en cuenta. Cumplir entonces con el deber antes del placer, la piedad, el estudio, el trabajo. Y tener en cuenta qué cosa, que no se puede llegar a la cumbre de un salto. Son cosas que se van a dar paulatinamente en la vida de nuestros hijos. Por eso nosotros como papás, como educadores, como docentes, tenemos que ser pacientes con nuestros hijos. Bien. Aquel que no se deja, que no tiene voluntad, será aquel que se va a dejar arrastrar, ¿no? Por lo que dicen, por los que tienen ganas, ¿no? Por lo que hacen todos. ¿Sí? Si así son cuando nuestros hijos son jóvenes, ¿qué serán cuando son grandes? Los demás los van a dominar. Eso es un poco lo que pasa. Muchas veces pasa esto cuando nuestros chicos tienen las cosas fáciles, ¿no? Por eso es un gran beneficio que ustedes no les lleven el apunte en todo. ¿Sí? No quiere decir que no tengan que prestarle atención, ¿no? Hay que distinguir. No llevarle el apunte en todo es, mamá, quiero que me compres esto, ¿no? Mamá, quiero esto, papá, quiero esto. O como papá no me compra, siempre voy a mamá porque mamá sí me compra. No, hablar entre ustedes y decir, no, mirá, no le vamos a comprar nada. ¿Sí? No darle todos los gustos, como se dice. No llevarle el apunte en todo. Es un gran beneficio para nuestros hijos que le falten cosas. Es un gran beneficio que alguna vez sufra un poco de frío, ¿no? No que se enferme, pero que sufra un poquito de frío, no le va a pasar nada. Que no tenga la comida que le gusta, que tenga que trabajar, que no le den permiso para todo, que tenga que correr para llegar a horario, que le tomen exámenes, ¿no? Que tenga que ayudar a otros, que no se pueda tirar en la cama cuando se le canta. Y ustedes tienen que estar atentos en eso. Si no están atentos ustedes, ¿quién va a estar atento? Sí. No les hace bien, ni a los niños ni a los adolescentes. No le hace bien a nadie eso, ¿no? Eso es tirarse. Qué tristeza es, ¿no? Cuando uno ve a un joven que no se le pide nada, que no se le niega nada, que no se le exige nada, que no se le manda, que no hace mérito para ganarse las cosas, que no sufre nada. Pobre, pobre, la verdad. Le espera una vida muy dura, tal vez plagada, llena de esclavitudes y de tristezas, ¿no? Por eso nosotros tenemos que aprender, ¿no? A sobreponernos a las dificultades que se puedan presentar en nuestra vida. Sí, si nuestros hijos no tienen fuerza de voluntad, van a sufrir y van a sufrir muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Y por eso nosotros tenemos que tratar de no ser sobreprotectores, ¿no? Con nuestros hijos. La mamá no es la mucama, por ejemplo, ¿no? Si tu hijo viene de jugar al fútbol y empieza a dejar todo tirado por ahí, vos no tenés que ir atrás levantando las cosas. Ay, pobrecito, pasa que viene cansado. El papá no es el mayordomo, ni tampoco el chofer, ¿no? Y son cosas que hay que aprender a decirles que no también, ¿no? A los hijos, pues si no. Bien. Muchísimas cosas más para decir. La última, ¿sí? Que me parece importante y que la trae el padre Miguel Ángel Fuentes, ¿sí? El padre Miguel Ángel Fuentes, es sacerdote del Instituto del Oro Encarnado, que es doctor en moral. Bueno, él tiene un libro, una colección que se llama Virtus, para los que no sepan, y una de ellas se llama Quiero, ¿no? La educación de la voluntad, la cual les recomiendo que la busquen, que la compren, que la tengan, que la lean, que la estudien. En un punto, hacia el final, ¿sí? Lo último que dice el padre es esto. La única posible educación o reeducación de la voluntad exige la ayuda de la gracia divina. Porque si no, nos quedamos en un plano meramente natural. Exige la ayuda de la gracia divina. Y él dice así, porque realmente tenemos un defecto raigal que afecta a la voluntad, que son, como dijimos al principio, las secuelas del pecado original.
que todos arrastramos. Porque el bautismo borra el pecado original, pero quedan las secuelas y queda esta inclinación al mal que nosotros experimentamos día a día. Y dice el Padre, y ciertamente nuestra voluntad tiene un destino que va más allá del horizonte natural, que es alcanzar a Dios. El destino de mi hijo es llegar al reino de los cielos. Sí. Bien, lleven por favor a sus hijos a Cristo. Lleven a sus hijos a Cristo, llévenlos a los sacramentos, porque sin la vida de la gracia educar la voluntad es imposible. Bien, nada más.